el amor para el judaísmo? Si nadie me va a responder, esto es un embole, pero bueno, lo acepto, me parece válido que nadie me responda. Me están diciendo, te veo, Enrique, dame un segundo. A ver, ahí fíjense si se pueden desmutear quien se quiera desmutear. A ver. ¿Qué es el amor? Hola, ¿puedo hablar? Hola. Bueno, a uno, ahora que se desmutearon todos, dale. Bueno, yo un poco lo resumo con el Anile Dodi, Bedodili, que se dice en la Jupá. Yo estoy para mí como mi amado es para mí, quizá esa sería una de las definiciones. Y después lo que se dice también, de la búsqueda de almas gemelas. Ok, entiendo lo que dicen. Enrique. Para mí, el concepto judaico inicial de la Torá no incluía el concepto de amor como nosotros lo vemos. Eso de la manzana gemela, la media naranja, o toda la historia esa de amor romántica. Ahora las canciones Sin vos no puedo vivir no existían en la época antigua, y el amor era lo que lograban algunas pocas personas que se juntaban como pareja para formar una familia. Creo que el amor ha ido evolucionando, y que si vas a hablar de judaísmo contemporáneo, sí, ahí podemos adentrarnos más en lo que es el respeto, el admirar a otra persona por sus cualidades, el sentir un afecto profundo y compartir cosas como una familia, hijos, y tener una sensación de atracción física que no termina solamente en lo físico, sino también en lo intelectual. Pero todo eso, la Torá está desprovista de eso, por lo menos hasta adentrado el Génesis. Entiendo perfectamente. Voy a aclarar algo. Perdón. Sí, déjeme aclarar algo. Bueno, lo que decía recién del tema de la atracción física y esas cosas. Uno puede amar en un lugar donde no desea, ¿sí? Y uno también puede desear en un lugar donde no ama, ¿no? O sea, no siempre el amor va de la mano del deseo. Y Ara Muchnik está escribiendo, no existe el amor, me escribe a mí por privado. No sé si no quería que la exponga, pero bueno, la acabo de exponer. Rita, ¿ibas a decir algo? Que para mí, pensando en la Torá, como dice Enrique, en esa época no existía el amor como ahora, pero a mí me surgió Beafta la reja camoja. Perfecto, es lo primero que vamos a trabajar hoy, ¿sí? ¿Qué significa Beafta la reja camoja, Rita? Amarás a tu prójimo como a ti mismo, y el primer prójimo que uno tiene es uno mismo. Bueno, el mayor problema es lo que vamos a trabajar hoy. Bueno, ya que Rita abrió el tema, les voy a compartir el material para que podamos empezar, ¿sí? Denme un segundo. Mientras que lo vas preparando, te quería decir algo. Por favor, Zipora. Desde el punto de vista de de la Torá, de nuestros libros, tenía relación el amor, yo pienso, con la procreación. Primero había un acercamiento del hombre y la mujer, pero lo más importante pienso que siempre fue la procreación. Bueno, pero pará, porque acá te estás metiendo en un tema engarroso ahí. En la Torá, por ejemplo, no se habla de que Adán y Jabá se amaban. No habla de amor. No, a nadie le importa el amor. ¿Sí? El otro día alguien me respondió por redes sociales que yo decía, bueno, ya esto ya lo hablamos en esta clase, yo decía que Abraham es un proxeneta. Alguien me escribe por redes sociales diciéndome, ¿cómo? Si el amor que tenía Abraham por Sara era único e incalculable. Y yo le pregunté en qué momento el texto habla de amor. No habla de amor. De hecho, no dice ni cómo se conocieron, ¿no? Y no hay historias de amor romántico en el texto de la Torá, salvo la historia de Jacob. En la historia de Jacob sí hay una historia de amor romántico. Que bueno, el amor romántico no significa que sea la única opción de amor, ¿no? No sabemos si es romántico, sabemos de que era atracción, no hablaban de romanticismo.
Ok, Por ahí. sí, ¿Puedo decir algo? sí, Norma, y después Diego. Claro, no, yo lo que quería agregar, que no solamente amor de hombre a mujer, sino también el amor hacia otras personas, como dijo Rita, al prójimo, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros bisnietos, para que si fuera época contenta, a nuestros amigos, Ujú. ¿no? Sí, 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 totalmente. Diego, Hola, no, quería decirte que por lo que veo es que la Torá apunta al amor más que nada a lo colectivo. Lo romanticismo sería algo más individual, como que a la Torá le interesa más el amor colectivo para la armonía de la sociedad. ok, ok, lo voy a anotar. Deme un segundo, porque yo estas cosas las anoto. Otra parte de la Torá sí habla bastante del amor, ¿no? La época de David habla Eso iba a bastante del decir, amor. sí, No claro. solo habla del amor de él hacia Betseba, habla del amor de él hacia Jonatán, habla del Jonatán. amor de él habla un poco de la amistad, habla del amor Claro. a Dios. David Ujú. habla del amor a Dios. Nosotros tenemos de los salmos, la mayor parte de los salmos que leemos diariamente están basados en salmos de David. El En amor realidad, no te quiero desilusionar, los salmos no los escribió David, es un bueno, mito, porque están atribuidos. por ejemplo, el Están Salmo atribuidos. 136 habla sobre el exilio en Babel y no tendría lógica porque fueron 600 años después, ¿no? Puede haber sido Ishayahu, pero de todos modos está bien que recordemos que en la época de David hay bastantes menciones de la Torá al amor que no había Sí. en la primera época que estamos leyendo ahora. Hay varias menciones al amor. Te tomo una sola mención del amor que dijiste de David y es el amor con Jonathan. El de Bathsheba no hay amor, David viola a Bathsheba, en ningún momento el relato habla de amor, ¿sí? Hay una cuestión de abuso, ¿sí? De la toma, ni siquiera el texto le pregunta si hay consentimiento, no hay consentimiento en la historia de David y Bathsheba, es tremendo. Pero bueno, nada, no es parte de nuestra clase del día de hoy. Vamos a comenzar con el material, se los comparto de nuevo, y dice así: la primera fuente de la Torá es del libro de Levítico: ama a tu prójimo como a ti mismo, yo soy el Señor el que te lo ordena, ¿no? Más o menos. Y el problema que tenemos con este texto es que nos está poniendo en una obligación. Amar al prójimo como a uno mismo nos está diciendo primero que nos tenemos que amar. O que vos tenés que amar al otro como te amás a vos. Entonces la pregunta es, ¿cómo me amo? Si nos exige el texto que tengamos amor propio, ¿no? O sea, porque cuando vos te está diciendo amá a tu prójimo como vos mismo, lo que está dando a entender es que vos ya te amás. Y ahí es un problema, porque no todo el mundo se ama. ¿Sí? Entonces, el primer ejercicio que plantea el texto bíblico cuando habla de amor es el ejercicio del amor propio. Entonces, la pregunta es, ¿qué es el amor propio? Obviamente, cada uno tendrá su postura, su posición, su forma de entender, y en el texto de la Torá no se habla de amor propio, y tampoco en el Talmud, pero hay un relato del Talmud muy interesante que se los traje para que lo podamos chusmear, y dice así. Este es un relato de la Tosefta. Tosefta son todos los textos que no entraron dentro del canon talmúdico, pero tenían relevancia. Entonces, hoy, en su momento se mantuvieron como pergamino. Hoy, cuando uno compra un tratado del Talmud, vienen en el final del Talmud las Tosefta, como los relatos de ese tratado que no entraron, pero que son interesantes, ¿no? Como son los agregados que no quedaron incluidos en el canon. Y en la Tosefta de Nasir es el nazareo. Nasir es, por ejemplo, les doy un ejemplo, es la persona que por decisión propia se entregaba como el ser asceta. ¿Sabe lo que es? Shimshon tenía que ser un nazir teóricamente. Bueno, Shimshon era nazir, ¿sí? Tenía que dejarse el pelo largo, no podían tomar alcohol, no podían, tenía que trabajar para el templo, en realidad para el servicio religioso. Sí.
Bueno, la condición de Nazir es que una persona decidía por motus propio entregarse a Dios de alguna forma. Me dedico al templo, me dedico a Dios, no tomo más alcohol, no me dejo de tener relaciones sexuales. Es como si fuese, de alguna forma... Un monje. Sí, pierde toda condición hasta de líbido, se entrega a Dios de alguna forma, medio rara, porque de hecho es interesante porque para la tradición judía el rol del Nazir está como bastante juzgada, bastante criticada. ¿Sí? La tradición judía critica mucho al Nazir, no es que dice, esto es, qué gran hombre el que decide hacer eso, no, dice, es un egoísta. Sí, Diego. De hecho, la Torá dice que después tenía que hacer un sacrificio por haberse abstenido de comer de pasas de uva y tomar vino, como que de alguna forma también estaba transgrediendo por no disfrutar de los placeres de la vida. Total, el Nazir tenía un problema, y era que cuando quería dejar de ser Nazir, tenía que hacer una ofrenda por dejar de ser Nazir, porque por el hecho de haber querido ser Nazir, y si pecaba, si se dejaba llevar por los deseos de la carne, por ejemplo, o del alcohol, o lo que sea, también tenía que hacer una ofrenda, porque si hiciste una promesa y la rompes, también tenés que presentar una ofrenda. ¿Sí? Entonces, acá, y la ofrenda se llama Asham Nazir, que así se llamaba la ofrenda del animal que tenía que presentar. Entonces, arranca Shimon Atzadik, Shimon el justo, y dice, era sacerdote Shimon Atzadik, y dice, yo nunca comí Asham Nazir, o sea, nunca vino un Nazir acá a decirme que pecó, que de alguna forma se dejó llevar por los impulsos, salvo en una única oportunidad. Sucedió que alguien vino hacia mí desde el sur, y lo vi hermoso, de bellos ojos, melena rizada, y le dije, hijo mío, ¿por qué habrías de arruinar tan bella cabellera? Y me dijo, siendo pastor en mi ciudad, fui a un manantial a cargar agua, observé mi imagen reflejada, me sedujo el instinto, me amé y quise perderme del mundo. Le dije, malvado, te dejaste seducir por algo que no te pertenece, que no será sino polvo y gusanos. Deberé rasurarte al cielo. Bajé su cabeza y lo besé, diciendo, hijo mío, ojalá sean muchos los cumplidores de la voluntad de Dios en Israel como tú. En ti se cumple lo dicho, hombre o mujer que hagan voto extraordinariamente, ¿sí? Y sigue el texto como diciendo, la persona que haga un voto extraordinariamente tiene que pasar esto. ¿Qué es lo que dice el relato? Que una persona se decidió ser Nazir y abandonó todos los pecados, hasta los pecados de la libido, ¿no? Como se abstuvo de todo. Fue a buscar agua a un manantial y cuando se acercó al manantial vio su rostro reflejado. Parece la historia de Narciso. Casi parecido al relato de Ovidio en el mito de Narciso. Narciso, sí. Y ahora le voy a decir algo de eso. Y le dice, ¿y qué dice? Que se vio, que se gustó, que se amó y que se quiso perder en el mundo. Como que todo fue maravilloso. Fue como, me vi y dije, a mí no me pasa. Yo me veo al espejo y no sé. Pero bueno, hay gente que se ama mucho y está buenísimo. Capaz hasta se hizo una masturbación, por eso se cansó. Epa. Están acá. Pero es interesante y es parecido al mito de Narciso. Y hay algo muy interesante, ya que decís eso, Enrique, y es que el Talmud de Babilonia es un texto escrito post-imperio helénico, post-dominación del imperio helénico. Entonces no puede ser que el judaísmo no tenga relación con estos textos. Posiblemente, hasta ni siquiera sabemos si el relato quizás es verdad. Quizás es un relato para apropiarse de un mito y no tener que usar el mito griego, ¿no? Para tener su propio mito. Pero lo interesante del mito de Narciso, para quien no conoce el mito de Narciso, lo cuento rápido. Narciso dice el relato de Ovidio, que todas las personas se enamoraban de Narciso, ¿sí?
todos los hombres, todas las mujeres, veían a Narciso y Narciso, dice el texto, que les rompía el corazón a cada una de esas personas, ¿sí? O sea, Narciso no amaba a nadie, la gente se enamoraba y no le importaba. Y lo interesante es que hubo una de las personas a las que le rompió el corazón que pidió que aquella persona que no ama, ¿sí?, aquella que no ama, sufra por amor. Y aparece, lo escucha la diosa Némesis en el relato de Ovidio, ¿sí?, que Némesis significa en latín ira de justicia. Y dice, le voy a cumplir a quien me lo pidió. Y cuando Narciso se acerca también a un lago a tomar agua, ve su imagen reflejada, se enamora y nunca más puede volver para atrás porque tiene miedo de irse y dejar de ver la imagen de él. Y es un problema. Es un problema. Narciso muere así, porque no quiso dejar de verse. Y es interesante, porque la pregunta es si Narciso realmente estaba enamorado de sí mismo, si eso es amor propio. Porque quien tiene amor propio va a buscar la forma de salir. Quien se ame de verdad va a encontrar la forma de salvarse, ¿no? La pregunta es si eso era amor. No, amor propio es otra cosa. Amor propio es justipreciarse, no sobrepreciarse. El narcisismo es un estado mental donde la persona está verdaderamente enamorada de su propia figura y del punto de vista posterior a Ovidio, Freud lo analiza muy bien a lo que se llama el narcisismo, y no es un verdadero amor, es la patología del amor, el narcisismo. Es el amor a sí mismo que le impide amar a todos los demás. El narcisista es una persona con una psicopatología, no es normal. El amor propio real es de una persona sana, es una persona que sabe amarse en su justa medida, o sea, quererse, pero no quererse más que los otros o quererse exclusivamente a uno, sino quererse a uno como quiere a los otros, o sea, amar a uno como ama a la familia, amar a uno como ama al extranjero, no mucho más que al otro, ni mucho menos que otro. Aquel que está carente de amor propio no puede amar a los otros correctamente, y aquel que solo tiene amor propio como Narciso no puede amar a los otros. Además, perdón, no pasaría por una cuestión física. O sea, amor propio habla de una seguridad, de alguien que no necesita aprobación de nadie, no se siente ni más ni menos que nadie. Creo que es tener una concepción de sí mismo al margen de los demás. Digo, por la duda, ¿no? Antes, digo. Nosotros podemos seguir con la fuente o podemos seguir charlando. ¿Alguien quiere decir algo o seguimos con las fuentes? Seguí. O sea, Carla, te veo muy callada. Después voy a querer que hables. No sé por qué, pero te veo muy callada. Tengo un comentario, pero sobre el tema de reflejos. Estaba tipeando. No, bueno, habla. Para nosotros es muy común conocer nuestra propia imagen, pero en otras épocas no conocíamos nuestra propia imagen, salvo en condiciones muy particulares, con aguas muy quietas o personas que tuvieran recursos como para tener espejos de metal o superficies muy pulidas. Entonces estaba pensando también esto de el shock que podría llegar a ser encontrarse con un reflejo propio. Y cómo esto también tiene que ver con la construcción del individuo, que marca mucho nuestra época y que marca mucho cómo ahora entendemos el amor. Bueno, justo hablando un poco del shock de verse su reflejo propio, no voy a hablar de eso igual, pero me hiciste acordar que hay un relato en el texto de la Torá que es muy interesante, que es el de Adán y Javá y Eva, ¿sí? En donde el texto dice que una vez que Adán y Javá comen del fruto de la sabiduría del bien y del mal, se ven desnudos y se esconden, porque se dieron cuenta que estaban desnudos. ¿Sí? Ahora, el problema
El problema no es que se esconden porque están en bolas, ¿sí? O sea, ese no es el problema real. El problema real, y esto lo va a decir Buber, que es muy interesante, es que se esconden porque Adán, cuando vio a Eva, se sintió reflejado, descubrió su otredad en el rostro del otro, de cómo lo miraba, ¿sí? Entonces, eso es lo que le da vergüenza. Descubrir cómo la otra persona te reconoce también le da vergüenza. Eso es el motivo por el cual va a decir Buber que Adán se esconde y Javá también, porque descubrieron su otredad en el rostro del otro que lo interpela. Es muy interesante porque eso genera, a partir de ese momento va a generar una relación. Adán y Javá no tenían una relación, pero a partir del momento que descubren su otredad y entienden cómo el otro lo ve, empiezan a tener una relación. Yo no estoy diciendo que hablan de amor, porque el texto no habla de amor, pero sí empiezan una relación de dos personas. Son las únicas dos personas según el relato, ¿sí? Y de hecho el texto dice que Adán se sentía solo. Hay un libro del Rab Soloveitchik que se llama La soledad del hombre de fe, que dice que el problema de Adán tiene un problema que ninguno, esto importante, llegando a Kipur es súper importante, Adán tenía un problema que ninguno de nosotros tiene. Según el texto bíblico, Dios pone a Adán en el jardín del Edén y le da órdenes, le da instrucciones. Y al darle órdenes le dice, cuida este lugar, hace esto, hace lo otro. Tiene un tema, y es que Adán escuchó a Dios. Dios le habló. Entonces Adán no puede dudar de Dios, porque hay alguien que le dio instrucciones. ¿Sí? Y hay alguien que lo está mirando de arriba y Adán se siente observado, siente que hay alguien que lo está siguiendo a todos lados sin ser invitado encima. Y el texto dice que igual Adán se sentía solo. Y uno dice, pero ¿cómo se va a sentir solo si está con Dios? No es suficiente. ¿Sí? Dios no es suficiente para que uno se sienta acompañado. Soloveitchik va a decir, esta es la soledad del hombre de fe. Aquel que sabiendo que Dios existe, igual no le alcanza, porque necesitas a una comunidad, necesitas un otro para poderte no sentirte solo. Dios no tiene cabida, no tiene vela en este entierro, se diría, frente a la situación de cómo uno se siente, ¿sí? Y es interesante porque Buber va a plantear una relación, para quien no leyó Buber, léalo por favor, hágame el favor, es lo mejor que pasa, entre Buber y Levinas es lo mejor que le pasó al mundo. Buber va a plantear en su libro Yo-Tú la relación que uno tiene con el otro. El libro se llama Yo-Tú, ¿sí? Y Buber dice que no existe un yo aislado, siempre somos en relación con el otro. Y Buber va a distinguir algo que generalmente no se distingue, y es la diferencia entre el yo y tú, y el yo y ello. Buber dice, yo y tú es el yo y la otra persona. El yo y ello es yo y cómo me siento con el otro que tomo como objeto, no como persona. ¿Sí? Como objetual. Una cuestión de yo veo en el otro lo que quiero ver. Y el yo-tú es yo veo en el otro cómo me ve. Y Buber dice que es muy diferente cómo nos comportamos con el otro. Y ahí es cuando comienza una relación de amor. En el momento en que yo dejo de ver al otro como un objeto que me sirve, que puedo sacar provecho, que lo que sea, que es el yo-ello, ¿sí? Y empiezo a ver al otro como un otro, ¿sí? El yo-tú, va a decir Buber. Y acá empieza las fuentes que yo les traía, que al principio entre Diego y Enrique hicieron unos comentarios al respecto, y es que siguiendo con el texto, y el texto bíblico, y viendo qué habla sobre el amor, dice así, cuando el extranjero para la tradición judía es el otro, el que no es como vos, el distinto, el diferente. Cuando el extranjero morare con vosotros en vuestra tierra, viva en su tierra, no lo opriman. Como a un natural
de vosotros tendréis al extranjero que more entre ustedes, ¿sí? Y lo amarán como a ti, y lo amarás como a ti mismo, porque extranjero fuiste en la tierra de Egipto. El texto está diciendo, fuiste extranjero, sabés lo que es que te opriman, sabés lo que es que te maltraten, sabés lo que significa eso, no hagas eso, ya aprendiste la lección, ¿sí? Ama al extranjero. El mismo texto en otro libro, en el libro de Deuteronomio, en el libro de Barim, va a decir, amarán al extranjero porque extranjero fuiste en Egipto, lo remarca muchas veces, y más adelante va a decir, no vas a torcer el derecho, no vas a inclinar la justicia, ¿sí? Del extranjero, ni del huérfano, ni tomarás en prenda la ropa de la viuda, ¿sí? O sea, no vas a oprimir ni al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda, sino que te vas a acordar que fuiste siervo en Egipto y que de allí te rescató el Señor tu Dios. Por tanto, yo te mando que hagas esto, va a decir el texto. Y es muy interesante porque parecería que en la relación de amor, en la relación con el amor, parece coincidir con una cuestión de justicia social en el texto bíblico. O sea, el amor en el texto viene acompañado hasta de una justicia social. Y es muy parecido en el relato de Ovidio, ya que lo hablábamos antes, Némesis. Némesis es la justicia. Va a ser justicia. Con lo cual hay una relación entre el amor y la justicia que es interesante. ¿Por qué? Porque lo que está diciendo el texto y lo que el judaísmo va a decir en múltiples oportunidades es que el amor real es hacer justicia social. Y usted va a decir, qué raro, porque nunca nos hablaron de esto como el amor. Pero fíjense que el problema es que obviamente somos occidentales, en el mundo occidental nos han hablado del amor de otra forma. No solamente eso, sino que encima el cristianismo cambió todo, ¿sí? Nos robó el concepto de amor pegado a la justicia social y el cristianismo cambia la figura de un Dios que exige justicia social y la reemplaza por el Dios del amor, ¿sí? Para explicarlo mejor, el cristianismo reemplaza la conciencia social por la ilusión de sentirnos amados a pesar de la vida de mierda que vamos a llegar a tener, ¿sí? Esto de Dios te ama, ¿no? Dios es amor. ¿A cuántos escuchamos la palabra Dios es amor? ¿Sí? Después de las 11 de la noche, los brasileros en la televisión. ¿Cuánto lo escuchamos? ¿Sí? Las calcomanías, uno camina por la calle, Dios es amor, Dios te ama, Jesús te ama, ¿sí? Qué tóxica la relación, yo no quiero que me ame, ¿sí? Que se quede donde está. Ahora, el problema está en que nos vendieron en el mundo occidental un Dios de amor, cuando para el mundo oriental judío el Dios era un Dios que exigía justicia social, ¿sí? Y ese es el problema. Porque en el momento en que a mí Dios me ama a pesar de todo, me puedo comportar como se me canta que me va a amar igual. ¿Sí? Cuando Dios te ama, no importa, Jesús te ama, Dios te ama, Dios es amor. ¿Sí? Primero es ponerle categorías a Dios que es imposible de entender, pero segundo es, bueno, entonces yo puedo salir y robar o matar a alguien que igual Dios me va a perdonar porque Dios es amor. ¿Sí? No, pero perdón, está sobre todo la ortodoxa que dice Akadosh Baruj Hu Anachnu Ohavim Otcha. Vos, Dios, nosotros te amamos. No, pero no es lo mismo que vos ames a Dios. Sí, sí, Dios... yo lo entiendo. Sí. Puse Dios también, Dios desde el hombre. Y después no es la Torah, pero es Sirim. ¿Es todo una alegoría? No, porque de hecho, en el texto del Talmud, en el Tratado de Brajot, cuando se habla del amor a Dios, porque en un momento en la Torá dice uno tiene que amar a Dios, ¿sí? Con todo su corazón, el Talmud dice
uno tiene que amar a Dios con todo su corazón. Y cuando dice con todo su corazón, significa con lo bueno y con lo malo. ¿Sí? O sea, es como ajeno a eso. Pero no dice que Dios nos ama. El texto nunca pone en juego eso. ¿Sí? El Talmud, Pero junto con lo que vos dijiste en Levítico está el concepto ese que vos le llamás, que yo le llamaría tzedaká, que es ocuparse de la viuda, ocuparse del pobre, ocuparse del huérfano y darle la misma justicia que al otro, en un mundo, en ese momento, donde no había justicia para el pobre, no había justicia para el huérfano que no recibía nada, y la viuda se quedaba sin tierra y sin nada, como ocurría en todos los pueblos de alrededor, ocurría en Egipto, ocurría en todos lados. O sea que ese concepto de justicia social asociado al amor al prójimo, e inclusive el amor al prójimo en contra de la xenofobia. La iglesia tuvo 2000 años de hablar de la piedad, y aquel que no amaba a Jesús terminaba la hoguera. Es una cuestión medio complicada de explicar eso como un amor a Dios. Y el hecho de que vos hagas cosas en contra de la ley humana, porque Dios te ame, no te va a liberar. Yo no entendía cómo una persona podía ir a confesarse, decir, sí, mira, lo agarré, lo secuestré y lo maté, pero bueno, Dios te perdonará una cantidad de Ave María. Eso, no sé, que no entendí nunca eso, por más que haya vivido dentro de una sociedad judío-cristiana. Ese es el reclamo, de alguna forma, que el texto, el judaísmo le va a hacer de alguna forma al cristianismo. Dios no es amor y no hay una garantía de amor, ¿sí? O sea, Dios lo que exige es que el amor sea una justicia social, que uno esté para la huérfana, para el huérfano, para la viuda y para el extranjero. Y el extranjero es el otro, el extraño, el diferente, el que no es como yo, ¿sí? El otro que me interpela. Porque en el momento que yo estoy para el que no es como yo, descubro mi otredad. Y en el momento que me descubro a mí mismo, me hago mejor persona. Eso es lo que va a decir la tradición. La tradición, y hay algo muy interesante, y es que en el cristianismo, Dios es amor, ¿sí? Y se habla de la inmortalidad del alma. La Torá, si bien el judaísmo también habla de la inmortalidad del alma, el judaísmo talmúdico lo habla. La Torá nunca habla de la inmortalidad del alma. La Torá habla de que la recompensa por una buena acción es la acción misma. No vas a tener una vida inmortal. ¿Sí? Pero ¿por qué nace el concepto de inmortalidad del alma? Porque una de las acepciones de la palabra amor en latín es amort, sin muerte. ¿Sí? Porque, ¿qué va a decir el mundo cristiano, el mundo griego, el mundo romano? Que para quien que está enamorado siente que nada lo puede matar. ¿Sí? Entonces el que siente el amor de Dios va a ser inmortal, a pesar de que haga lo que haga. ¿Sí? Ese es el mayor problema, pero la Torá no se preocupa por la inmortalidad del alma, sino por la viuda, por la huérfana del extranjero. ¿Sí? Es todo un tema la relación con la inmortalidad. Pero bueno, vamos a seguir un poco con las fuentes. ¿Sí? Vamos a seguir un poco con las fuentes. Linda se disculpa porque se tiene que ir. Anda, Linda, queda grabada la clase. Dice así, Pirkei Avot, esto es la Mishnah, escrito en el año 220 de la era común, y dice así, todo amor que depende de algo, cuando la cosa cesa, el amor cesa. Y todo amor que no depende de nada, nunca cesará. ¿Cuál es un ejemplo de amor que dependía de algo? Tal era el amor de Amnón por Tamar. ¿Y cuál es el ejemplo de amor que no dependía de nada? Tal fue el amor de David y Jonatán. Es muy interesante porque
el Pirkei Avot está admitiendo que había amor entre David y Jonathan, cosa que hoy lo hablas con un ortodoxo y te va a decir, no, ¿cómo? Ustedes eran amigos. ¿Sí? Pero quien lee el texto bíblico se amaban al punto que se mataban a los besos a escondidas. ¿Sí? O sea, hay toda una relación sexoafectiva entre Jonathan y David. Pero, volviendo a la cuestión del relato del Pirkei Avot, el Pirkei Avot va a decir que el amor que depende de algo es un amor que se muere. El amor que depende de que algo se sostenga, se muere. Pero el amor que no depende de nada, se mantiene. ¿Cuál es el amor que depende de algo y cuál es el amor que no depende de nada? Y ahí es cuando Buber se refiere a cuando yo veo al otro como ello, como algo que me genera a mí un placer, como algo que me va a dar algo a mí, como algo objetual que me sirve a mí, en algún momento ese amor se va a morir. Pero cuando yo veo al otro como un otro, y lo reconozco, ¿sí? Y ese otro me interpela, ese amor no va a morir. ¿Sí? Y hablo de amor como relación. En el momento que yo miro al otro, y no por lo que me puede dar a mí, sino por lo que es el otro, esa relación va a perdurar. La relación en la que yo miro al otro por lo que a mí me sirve y me puede dar, en algún momento no perdura. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo el Pirkei Avot de una forma muy interesante. Y el tema es por qué el tema del amor es uno de los temas que elegí para hablar en este mes de Elul. Y es por un relato de la Mishnah que vamos a leer ahora. Y es que dice así. En la Mishnah de Ta'anit es el libro de ayunos, de los ayunos que había en la tradición judía. Recuerden que en Yom Kippur se ayuna, ¿sí? 25 horas, no 24, 25 por la duda, por si nos pasa, por la duda, por si no sabemos cuándo enganchamos el día de Kippur. Y dice así, Rabban Shimon ben Gamliel dijo, no había días tan felices para el pueblo judío como el 15 de Av. El 15 de Av es como el día del amor en la tradición judía, y Yom Kippur. Yom Kippur era un día feliz. ¿Quién puede estar feliz con Yom Kippur, no? De ayuno, donde nos golpeamos el pecho, estamos viendo si Dios nos va a salvar o no, si nos vamos a morir o no. ¿Sí? Todo es triste, todo es trágico, todo es muy ashkenazí. Pero más allá de eso, hay algo interesante para quien no sabe qué es Yom Kippur. Cuando llega el año nuevo judío, el Rosh Hashanah, ¿sí? Dios juzga al mundo por sus actos. ¿Sí? Empieza como un juicio celestial para la tradición judía, donde Dios juzga a cada uno de nosotros por lo que hicimos. Y en Yom Kippur, 10 días después, da el veredicto. Y el veredicto es si nos salvamos o no nos salvamos. Si Dios dice, no, este año no pasás, o, bueno, hiciste bien, te doy un año más de oportunidades y de posibilidades. Entonces uno está en Yom Kippur todo el día en el templo, ayunando, angustiando, golpeándose el pecho, diciendo por el pecado que hemos cometido frente a ti, los errores y las transgresiones. ¿Sí? Pero más allá de eso, lo interesante de Yom Kippur es que uno está con ese miedo a la muerte constante, diciendo, por favor, Dios, danos un año más. Porque según el mito judío de Yom Kippur, cuando termina Yom Kippur, el ángel de la muerte recorre el mundo y te toca en la calle y te dice, a vos tengo que buscar en 3 días, a vos tengo que buscar en 1 semana, a vos tengo que buscar en 3 meses, vos este año zafaste, vos este año también. ¿Sí? Y así pasa. Entonces, el texto va a decir, no hay día más feliz que Yom Kippur. Y uno dice, pero ¿cómo? Yom Kippur es un día donde estamos todos angustiados, uno va a un templo y la gente está mal. Y dice así, no hubo días más felices que el 15 de Av y que el Yom Kippur, ya que en ellos salían las hijas de Jerusalén con ropas blancas, que cada mujer tomaba prestada de otra. ¿Por qué fueron prestadas? Porque cada mujer salía, cuando terminaba Yom Kippur, salían todas las mujeres solteras a bailar a los viñedos, según el relato, pero con vestidos prestados, no con vestidos propios, para que no haya distinción de clase social, para que cuando uno mira a la persona, no la mire por la ropa que tenga puesta. ¿Sí?
E hicieron esto para no avergonzar a quien no tenía su propia ropa blanca, ¿sí? Todas las prendas que las mujeres tomaron prestadas requieren inmersión, las metían en una mikve como para purificarlas, ya que quienes la usaban anteriormente podrían haber estado impuras de forma ritual, podrían haber estado en periodo menstrual. Y dice así: y las hijas de Jerusalén salían y bailaban en los viñedos, y bueno, el relato sigue donde terminaba Yom Kippur y los hombres iban ahí, los solteros, y empezaban a ver a quién elegían para casarse y esas cosas, ¿sí? La pregunta es, ¿por qué terminado Yom Kippur uno salía a buscar pareja? ¿Por qué? ¿Por qué termina Yom Kippur y lo primero que hacen es ir a buscar pareja? Yo lo primero que hago cuando termina Yom Kippur es ir a comer. ¿Sí? Después de 25 horas de ayuno, lo primero que hago es dame algo para comer. ¿Sí? Pero según el relato de la Mishnah, terminó Yom Kippur y salían todos a buscar pareja. ¿Por qué? Esto lo voy a editar, lo voy a cortar porque este espacio vacío queda feo. ¿Por qué? Se me ocurre porque Dios te daba un año más, o sea, te decía, este año no te toca. Y entonces te permitía... Había que celebrar. Y te permitía de alguna forma proyectarte para el futuro. Ok. Carla. ¿Ibas a decir algo? Iba por ahí, así que si tenías un año más te daba tiempo además de procrear. De procrear. Bueno, puede ser. ¿Alguien más? Yo quería completar tu sueño de Sefaradi, que lo que pasa es que volvíamos a casa y teníamos los varénicas que para vos no tienen gusto a nada, entonces salías a bailar. Vos no comés varénica, ni kreplag, ni strudel, ninguna de esas porquerías que comemos los ashkenazis aquí. Entonces vos salías a bailar y buscar chicas. Pero aprendió a comer blinces. Blinces. Erika hizo un comentario escrito. Erika, ¿no te podés desmutear o lo escribiste porque no querés hablar? Porque no quería hablar. Ahora vas a tener que hablar, Erika. Sí. Que es para todo esto que hablaste de que el amor es como sentirse inmortal, entonces por eso, como de la muerte, para evitar la muerte. Perfecto, ahí va. Ese es el motivo por el cual cuando termina Yom Kippur se acostumbraba a salir a buscar pareja. Porque en Yom Kippur estaba en juego la vida, la fragilidad de la vida. Y uno está expuesto en su fragilidad. Lo mismo que le pasó a Adán cuando comió del fruto y se encontró con Javá y se escondió porque se vio desnudo, porque se reconoció en el otro y no le gustó cómo se vio. Cuando uno llega a Yom Kippur, dice la tradición que uno tiene que sacar de adentro todo lo que uno hizo. Y eso a uno le duele, le afecta. O sea, el que va a Yom Kippur para sentarse y escuchar canciones como si fuese un show, bueno, eso es otra cosa, ¿no? Pero el que va y realmente quiere hacer una verdadera introspección, Yom Kippur afecta, porque la tefilá, el rezo colectivo, guía a la comunidad a que termine como golpeándose el pecho, llorando, angustiado por todo lo que hizo. O sea, el texto que se lee en Yom Kippur no hay nada más deprimente que el texto que se lee en Yom Kippur, ¿sí? Sobre todo uno encima está ayunando, está con todo, hay una cuestión de emociones que se juega, que se pone en juego la fragilidad de la vida. Y cuando termina Yom Kippur, uno necesita sentirse inmortal. Y amar, y el amor, tiene que ver con esto, con el vencer a la muerte. El tema es que ningún amor tiene garantía de eternidad, ¿sí? Porque en algún momento nos vamos a morir, por lo menos pensemos inmortales por el amor. El amor es una ilusión de algo que no nos va a pasar. Por eso Lacan decía, amar es dar lo que no se tiene a quien no lo es, ¿no? Como nunca, no hay garantía de eternidad en el amor, pero nos hace sentir, es una ilusión que nos hace bien. Entonces,
Por eso cuando termina Yom Kippur, uno, después de tanta fragilidad y de estar tan en contacto con la sensación de la muerte, sale a buscar el amor. El problema es que buscar el amor se malinterpretó con salir a buscar pareja. Pero la tradición judía, en Yom Kippur, va a decir que la Teshuvá, Tfilá, Tzedaká, Berroa Xará, ¿sí? Dice que la tefilá, rezar en comunidad, la teshuvá, el verdadero arrepentimiento, y la tzedaká aseveran el veredicto de Dios. Y cuando dice la tzedaká, no significa donar plata al templo. Bueno, hay que donar igual, ayudar a la comunidad, pero lo que está diciendo es el acordarse del otro, el estar presente para el otro, va a aseverar el veredicto. Entonces, cuando en Yom Kippur termina el Yom Kippur, lo más importante no es salir a buscar pareja. Lo más importante es ver quién no tiene para comer. Es ver quién de todos los que están ahí y en la calle también, esa noche no va a comer como vos. Uno de los motivos por los cuales uno ayuna en Yom Kippur, ¿sí?, según la tradición, es para que te pongas en el lugar del otro. Ponerte en el lugar del otro es del otro que no tiene, del otro que no tiene las mismas posibilidades. Entonces, es interesante, pero en la tradición judía, el amor es conciencia social. En la tradición judía, el verdadero amor está asociado a la conciencia social y no a la cuestión romántica. Eso es todo lo que yo tengo para decir hoy. Entonces, si alguien tiene ganas de opinar, decirme no estoy de acuerdo y decirme alguna barbaridad, me la banco también, ¿sí? O, nada, pueden no decirme nada. Pero un poco la tradición tiene que ver con eso. Entiende que el amor va de la mano con la justicia social, porque el primer acercamiento que una persona tiene con el mundo y conoce el mundo es a través del otro. Nosotros nuestro primer acercamiento es el otro, ¿sí? Una madre, lo que sea, ¿sí? Pero uno aprende a conocer el mundo a través del otro. Entonces, en el otro nos encontramos. Y eso descubrimos nuestra otra edad. Entonces, ¿qué más importante para el judaísmo que amar al otro? Y amar al otro es con todo lo que conlleva, ¿sí? Aunque el otro no sea como yo, porque el otro nunca va a ser como yo, igual. Y eso es lo que distingue al judaísmo, lo repito de nuevo, del cristianismo, en donde no te tiene que importar la vida eterna. La Torá no se preocupa por la inmortalidad, ¿sí? Te tiene que importar lo que pasa hoy, ahora, en este momento, al que está afuera en la calle o en tu casa, o que está pasando un mal momento, ¿sí? Ahora mismo no le importa la vida eterna. No pasa por ahí. ¿Sí? Lo que pasa es que en la vida eterna lo que se encuentra es la satisfacción de saber que no nos vamos a morir. El concepto de vida eterna es la ilusión de algo que no nos va a pasar.